Estimados alumnos, reciban un afectuoso saludo de su profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2019-1. Muy bien, ya entramos pues en esta oportunidad a la semana número 17. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta semana? La semana 17, su tema central es sobre la personalidad. Y al respecto, los tópicos que vamos a desarrollar es, primero, una definición, luego, cuáles son los factores y los componentes de la personalidad. Asimismo, vamos a ver los enfoques que explican teóricamente a la personalidad. Ahí tenemos los enfoques descriptivos, dentro de ello la teoría de los rasgos y las tipológicas, luego los enfoques explicativos, y en esta oportunidad solamente nos vamos a concentrar en una teoría explicativa, que es el psicoanálisis. Muy bien, entonces empezamos con lo que es el concepto de personalidad. ¿Qué se entiende por personalidad? Al respecto, primero vamos a ver lo que es la definición etimológica del concepto de personalidad. No está tan claro todavía de qué vocablos proviene el término personalidad. Se cree que puede prevenir del griego prosopón, y prosopón para los griegos era una máscara, una careta, que se utilizaba antiguamente en el teatro griego, donde los actores salían con una máscara para retratar un personaje. O sea, en la máscara ya estaba de alguna manera resumido el personaje que iba a interpretar ahí en esa obra. También hay el criterio de que personalidad podría provenir del etrusco. ¿Qué significa? O más que significa del término persum, ¿no? ¿Qué significa cara o rostro? Algunos otros dicen que también podría el término provenir de la palabra persone, ¿no? Del latín persone. Bien, pero lo que sí es cierto es que la concepción sobre lo que significa la personalidad ha ido cambiando. Ahora, vamos a ver estrictamente lo que significa el término personalidad. Para la psicología actualmente, personalidad es un constructo hipotético, es decir, es una suposición que hacemos los psicólogos de un comportamiento que tiene algunas características típicas. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos, él es alegre, ¿no? O decimos, él es perseverante, o ella es bien creativa, es bien intuitiva, o ella es bien sociable. O sea, allí en esas expresiones estamos recogiendo un tipo de comportamiento en esas personas. Y nos estamos refiriendo ahí implícitamente a su personalidad. O sea, detrás de ese comportamiento hay una personalidad que explica por qué son así las personas. Por eso decimos que personalidad para la psicología es un constructo hipotético que hace mención a ciertas características. ¿Cuál de ellas? Personalidad es un patrón de comportamiento, es una manera de ser, ¿no? O sea, siempre las personas nos vamos a comportar de una manera muy característica. Ahora, el otro criterio es que cuando nosotros hablamos de personalidad nos estamos refiriendo a un comportamiento que es estable. O sea, si bien es cierto, a veces uno cambia su forma de dirigirse a las personas, ¿no? De acuerdo a determinados contextos, pero también es cierto que lo que uno es sociable, extrovertido, emocionalmente estable, siempre uno permanece estable con esa característica. Por eso que la personalidad tiene que ver con esa característica, que ese comportamiento es permanente, más o menos permanente.
Igualmente, otra característica de la personalidad es que se refiere a aquello que nos diferencia de los demás, ¿no? Por eso que la personalidad es única. No existen dos personas iguales. Podrá haber dos personas que sean introvertidas, pero no significa que sean igualitas de introvertidas. Algunas personas son introvertidas de repente con personas que ya recién están conociendo, ¿no? Pero con las personas que ya conocen, ya han tratado, no son tan introvertidas. O sea, hay matices de la introversión. Por eso que la personalidad tiene que ver con un patrón único. Y la otra característica del concepto de personalidad es que la personalidad nos da coherencia en nuestra forma de ser. Por eso que la personalidad es predecible. O sea, nosotros sabiendo cómo es la persona podemos decir cómo va a actuar en el futuro, en otro contexto, en otra situación. Si es sociable, ¿cómo va a actuar en una entrevista? ¿Se puede predecir? Si es introvertida esa persona, ¿cómo va a actuar en una fiesta? Se puede predecir, ¿no? O sea, en ese sentido, la personalidad es predictible, ¿no? ¿Cuáles son los factores y componentes de la personalidad? Eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Al respecto, los factores. La personalidad ha sido influenciada, 1, por la herencia biológica, 2, por el aspecto sociocultural y 3, por la autodeterminación. ¿Cuál es el aspecto de la herencia biológica que influye en la personalidad? Ahí tenemos este concepto que es clave, el temperamento. O sea, nosotros recibimos de nuestros padres unas características en nuestro sistema nervioso, la forma como reacciona nuestro sistema nervioso. Y la forma como reacciona nuestro sistema nervioso, a eso le llamamos temperamento. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, el temperamento es algo innato, biológico. ¿Y cómo puedo saber las características de mi temperamento? Al temperamento se le puede conocer básicamente porque tiene 3 características. Una de ellas tiene que ver con la energía. Hay personas que pueden hacer sus actividades, ¿no? Deporte, por ejemplo, 3 horas, 4 horas y no se cansan. En cambio, hay otras personas que con 20 minutos o media hora de actividad física ya están agotadas. El grado de energía que tiene una persona, ¿eso se ha aprendido? Eso no se ha aprendido. La persona nace ya con eso, ¿no? Y ese es un criterio, un indicador del temperamento de la persona. Otro criterio que tiene que ver con el temperamento, tiene que ver con el grado de excitación e inhibición emocional que tienen las personas. Hay personas que son muy sugestionables, muy sensibles. Una palabrita mal dicha ya lo tomaron a mal. Una situación embarazosa, donde han pasado un momento de vergüenza, se abochornan fácilmente. Su carita se enciende, se ponen rojas. ¿Eso tú lo has aprendido? Eso no se aprende. Uno ya nace siendo así, emotivo o no emotivo. Por eso que tú vas a ver personas que son frías, secas, y otras afectuosas, cariñosas. O sea, ese es otro criterio del temperamento. Y finalmente, otro criterio del temperamento con el que ya nacemos es el grado de introversión y extroversión de las personas. Hay personas que tenemos una tendencia a buscar el contacto con otro ser humano y otros nos gusta más el silencio, la soledad. ¿Eso uno lo ha aprendido? No lo ha aprendido, uno ya nace así. Incluso se han hecho investigaciones y se han detectado que el feto dentro del vientre materno ya muestra esa tendencia a ser introvertido o a ser extrovertido. Porque se ha encontrado que, por ejemplo, cuando la madre y el feto que ya a los 6 meses escucha, se hace emitir un ruido moderado, y se ha visto que hay 2 tipos de reacciones en los fetos. Hay fetos que ante ese ruido moderado se encogen como gusanitos. Y ahí se está viendo las reacciones del futuro introvertido. En cambio, ante ese mismo ruido moderado, hay otros fetos que hacen, lo escuchan
y dice que sus brazos, sus piernas se extienden, mueven la cabeza como que quisieran explorar, ¿no? Ahí están viendo a un futuro extrovertido. O sea, ya nacen así con esas predisposiciones. Entonces, a eso nos referimos nosotros con temperamento. El otro factor es el factor sociocultural, y el factor sociocultural tiene que ver básicamente con el aprendizaje de normas, valores. O sea, cómo yo soy ordenado, soy perseverante, soy una persona de repente creativa, ¿no? Ya eso tiene que ver con todo lo que nosotros hemos aprendido de nuestro entorno sociocultural. El tercer factor es la autodeterminación. Y la autodeterminación tiene que ver ya con la historia personal del sujeto. Es decir, esa persona ha tenido salud, ha tenido enfermedades, eso va condicionando también su personalidad. Igualmente, ¿cuál es el orden de prelación en el nacimiento dentro de sus hermanos? ¿Es hijo único? ¿Es el mayor de todos los hermanos? ¿Es el Benjamín de todos los hermanos? O sea, eso también va dando una psicología a esa persona. Y otro aspecto que también es importante en la autodeterminación es el autoconcepto. Cuando las personas se cultivan a sí mismos, van mejorando en su desarrollo personal, o algunas otras personas no le dan importancia a su desarrollo personal. Eso también va configurando la personalidad. Y allí entonces tenemos los factores, que son 3. Ahora, vamos a ver los componentes. La personalidad tiene 2 componentes. Uno es el temperamento y el otro es el carácter. Y hemos dicho, el temperamento es el aspecto biológico de la personalidad, es lo que heredamos, es innato. Y el temperamento es inmodificable. Nosotros no podemos cambiar nuestro temperamento, pero sí lo podemos regular, lo podemos educar, ¿no? El temperamento es como esa roca, ese mármol macizo que hay que esculpirlo, ¿no? Simplemente esculpirlo, darle forma. Y pues reconocemos que existen 4 tipos de temperamento: el flemático, el melancólico, el sanguíneo y el colérico. El otro componente de la personalidad es el carácter. Y el carácter ya es lo aprendido. El carácter tiene que ver con los valores que uno ha aprendido. ¿Yo cómo soy? ¿Soy solidario o soy individualista? ¿Yo cómo soy? ¿Perseverante o voluble? Eso es aprendido. Y eso ya es mi carácter. Ese es mi carácter. Entonces, el carácter tiene que ver básicamente con los valores. Y es aquello que nos identifica claramente también. Acá les he traído un resumen de las características de los 4 tipos de temperamento que tienen las personas. Ahí, por ejemplo, ¿cómo es el sanguíneo? Tanto en su lado positivo como en su lado negativo o de debilidad. Cada temperamento, si uno educa su temperamento, sale la parte más bonita del temperamento, sale la parte más creativa de ese temperamento. En cambio, si uno no educa su temperamento, sale la parte más oscura del temperamento. Vemos el sanguíneo en la parte positiva, es una persona sociable, es un tipo líder. En la parte más negativa es inconstante, inestable, todo lo que empieza no lo termina. El colérico, en la parte positiva del colérico, es un tipo visionario, voluntarioso. En la parte negativa, es un tipo muy dominante, ¿no? Sarcástico, irascible y hasta puede ser cruel. El melancólico, en la parte positiva, como tienen una alta sensibilidad, son sujetos muy creativos, son los artistas. Del temperamento melancólico salen los mejores artistas. ¿Por qué? Porque tienen una gran sensibilidad, su sensibilidad está a flor de piel y lo traducen en obras artísticas.
Ahora, si no ha educado su temperamento melancólico, de ahí sale también las personas más ansiosas, nerviosas, ¿no? Las personas más depresivas salen del temperamento melancólico. El flemático, la parte más positiva, son sujetos muy organizados, muy responsables, son como hormiguitas. El flemático, trabajadores. La parte más negativa, si no ha educado el temperamento flemático, ahí salen pues los ociosos, los haraganes, los flojos, ¿no? Del temperamento flemático. Bien, entonces, ahora vamos a ver los enfoques descriptivos. Los enfoques descriptivos de la personalidad, o sea, nos están dando algunas ideas cómo podemos entender la personalidad de los individuos, ¿no? Y dentro de los enfoques descriptivos tenemos la teoría de los rasgos y las teorías tipológicas. Los enfoques descriptivos solamente cumplen con hacer una relación del comportamiento observable, nada más. Hacen una relación de este comportamiento observable, pero no se explican por qué son así las personas. O sea, el enfoque descriptivo señala que simplemente veo que esa persona es sociable, veo que esa persona es introvertida, pero no se explican por qué se da eso, esa característica. Pues esa es la limitación de los enfoques descriptivos. Entonces, un enfoque descriptivo es la teoría de los rasgos de Allport. ¿Qué es un rasgo? Un rasgo es una predisposición que tienen las personas a comportarse de una manera particular, siempre así. O sea, si yo digo, esa persona es inestable, entonces digo que es inestable porque tiene esa predisposición a ser voluble, ¿no? Dice una cosa, después hace otra. Entonces, y los rasgos nos dicen que todas las personas tenemos los mismos rasgos, solo que nos diferenciamos en cuanto a intensidad, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y Allport señala que se puede conocer a una persona si sabemos los tres tipos de rasgos que tiene. Por ejemplo, hay rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. ¿Qué es un rasgo cardinal? El rasgo cardinal es el rasgo dominante en una persona. Es lo más notorio en esa persona. Ese rasgo por el cual todas las personas ya lo conocen a ese individuo. Ejemplos, vamos a poner ejemplos. En el caso de Miguel Grau, el caballero de los mares, ¿por qué se le conoce? Se le conoce porque es una persona heroica, arrojada, valiente, y porque tenía un trato también humanitario contra el enemigo. Entonces, esos dos rasgos, en el caso de Miguel Grau, es un rasgo cardinal, es lo más marcado, lo más notorio. Otros ejemplos, podemos ver, hay personas, por ejemplo, que son egoístas, individualistas y hasta incluso miserables. Y son miserables no solamente con extraños, sino también son miserables con su propia familia. Y todo el mundo, su entorno familiar, amical, ya lo conoce que él es así, tacaño, miserable. En ese caso, la tacañería para ese sujeto se ha convertido en un rasgo cardinal. Es lo más marcado, lo más notorio. Bien, luego, ¿qué es un rasgo central? Los rasgos centrales son aspectos que pueden ayudar a entender a un individuo, ¿no? Pero solamente explican una faceta en la vida de esa persona. Por ejemplo, podemos decir, la persona cuando se relaciona con otras personas, ¿cómo es? ¿Introvertido o extrovertido? Solamente cuando se relaciona con otras personas, pero a esa persona no la define solamente el rasgo de sociabilidad, esa persona tiene otras cosas más para ofrecer. Por eso que allí hablamos de rasgos centrales. Y Allport dice que cada individuo debe tener aproximadamente de 5 a 10 rasgos, ¿no?, centrales. Y por esos 10 rasgos centrales podemos conocer a ese individuo. Luego tenemos los rasgos secundarios. Si personalidad es aquello que permanece estable a través del tiempo,
El rasgo secundario es aquello que sí puede cambiar fácilmente. Y en un individuo, ¿qué cosa puede cambiar fácilmente? De una semana para otra, de un mes para otro. Ahí puede cambiar los hobbies, los entretenimientos, los intereses, las preferencias, los gustos. Eso puede cambiar fácilmente. Si hoy día me gusta un plato de comida, pero de repente la siguiente semana pruebo otro plato de comida y cambio. Entonces, los gustos, las preferencias, se consideran rasgos secundarios. Bien, ahora entramos a las teorías tipológicas. En las teorías tipológicas señalan, a diferencia de los rasgos, que a una persona se le pueda conocer siempre y cuando esa persona se le ubique en una categoría, en una clase. Y si la persona está en una categoría, entonces tiene un perfil, una manera de ser, y que lo excluye ya de otras categorías, de otras clases. Por eso que dentro de las teorías tipológicas tenemos dos: las teorías tipológicas constitucionales y las teorías tipológicas psicológicas. Las constitucionales, ¿qué nos dice? Que se puede conocer a una persona siempre y cuando investiguemos en el cuerpo. En el cuerpo está toda la explicación de por qué son así esas personas. Eso es lo que nos señalan las teorías constitucionales. Dentro de ellas tenemos la teoría de los humores de Galeno y la teoría de los biotipos o somatotipos del psiquiatra alemán Ernesto Kretschmer. En las tipologías psicológicas, ahí tenemos dos: la teoría psicológica de Carl Jung y la teoría factorialista de Hans Eysen, ¿no? Un psicólogo inglés. Muy bien. Tipologías constitucionales. Empezamos con la teoría de Galeno. Galeno, pues, fue un médico griego, un discípulo de Hipócrates. Hipócrates, muy famoso en el campo de la medicina, él había identificado que las personas tenían 4 tipos de humores en su cuerpo, sustancias, y que según el equilibrio que existía en estas sustancias, se iba a producir o bien la salud o bien la enfermedad. Eso es lo que nos dijo Hipócrates. Pero Galeno fue más allá. Galeno relacionó estos humores con el comportamiento humano. Y él llegó a la conclusión que existían estos 4 tipos de temperamentos. Y esos 4 tipos de temperamentos implicaban un comportamiento también típico en ellos. Así tenemos que las personas con el temperamento sanguíneo, en ellas predomina el humor de la sangre. Y estas personas, ¿cómo son en su forma de ser? Son personas muy rápidas, vivaces, ¿no? Generalmente se entusiasman, son sociables. Luego tenemos el temperamento colérico. En este temperamento predomina la bilis amarilla y son personas impulsivas, explosivas, son personas irascibles. Luego tenemos el temperamento flemático. En ellos predomina el humor de la linfa. ¿Y cómo son ellos en su comportamiento? Son personas lentas, despaciosas, son parsimoniosas y aparentan cierta frialdad en su forma de ser. Son inexpresivos emocionalmente. Y luego tenemos el temperamento melancólico. En ellos, decía Galeno, predomina la bilis negra. ¿Y cómo son? Son personas con tendencia a la tristeza. Son personas pesimistas. Son personas muy encerradas en sí mismos, introvertidos. Y tienen una predisposición a la depresión. Bien, de la teoría de Galeno en la actualidad, lo único que ha quedado para los psicólogos y que lo hemos recogido son solamente las denominaciones. O sea, seguimos los psicólogos hablando de estos 4 tipos de temperamentos, pero ya no le damos la explicación que le dio Galeno. Otra teoría constitucional, tenemos la teoría somatopsíquica o la teoría de los biotipos.
del psiquiatra Ernesto Kretschmer. Él decía que tú quieres saber cómo es una persona, tienes que investigar y apreciar la estructura de su cuerpo, su biotipo. Ahí está toda la explicación de cómo son las personas. Y él encontró que existían 3 biotipos: el pícnico, el leptosómico y el atlético. Y a cada estructura corporal le corresponde una personalidad. Por ejemplo, ¿cómo son los biotipos del pícnico? Son sujetos gorditos, rechonchos, o sea, son sujetos obesos, son sujetos de baja estatura, de vientre abombado, y en su personalidad ciclotímica, son personas sociables, alegres, volubles, así son. Luego tenemos el biotipo leptosómico. Su estructura corporal es de un tipo alto, delgado, flaco. Predomina en ellos, ¿qué cosa? Los huesos. ¿Cómo son en su comportamiento? Decía este autor. Son sujetos sensibles, aislados, ensimismados, muy idealistas, bastante críticos, perfeccionistas. Entonces, esa es su personalidad esquizotímica. Luego tenemos el biotipo atlético. Corporalmente son sujetos de contextura gruesa, son de estatura mediana, son corpulentos. ¿Qué desarrollan más? Los músculos. Y en su comportamiento, ¿cómo es? Gliscrotímico. Son sujetos firmes, son tenaces, ¿no? Cierta dosis de agresividad también pueden tener. Muy bien, de esta teoría no ha quedado básicamente nada de esta teoría en la actualidad. Se ha cuestionado estos aportes, por eso que ya no se utiliza. Porque se ha evidenciado que no siempre las personas que son delgadas, flacas, son introvertidas, ¿no? Hay personas delgadas que son bastante extrovertidos, ¿no? Igual vamos a encontrar que no todo gordito, ¿no?, es amigable, sociable. Hay gorditos introvertidos. Entonces ha quedado en desuso esta teoría. Luego tenemos las teorías tipológicas psicológicas. Una de ellas, la de Carl Gustav Jung, ¿no? Jung simplemente nos dice que existen 2 tipos de personalidad: la personalidad introvertida y la personalidad extrovertida. El extrovertido orienta su energía mental hacia afuera. ¿Qué le gusta al extrovertido? Le gusta el contacto con otro ser humano, el bullicio, la algarabía a su alrededor. En cambio, el introvertido, esa persona que orienta su energía hacia sí mismo, que le gusta mirarse a sí mismo, sus sentimientos, sus pensamientos, muy reflexivo, muy crítico, ¿no? Le gusta la soledad, valora sus espacios de soledad. Muy bien, entonces esa es la teoría de Carl Jung. Hay una obra que es famosa, mundialmente famosa, que se titula El Quijote, de Cervantes y Saavedra. Esta obra tiene su prestigio porque el contenido de esta obra tiene contenido no solamente histórico, sociológico, lingüístico, sino también tiene contenido psicológico. Cervantes, por ejemplo, retrató muy bien, bajo este marco de Jung, ¿no?, los 2 tipos de personalidad, el introvertido y el extrovertido. El introvertido lo retrataba en el personaje de El Quijote. Quijote, un tipo que cada vez que iba a un pueblo, siempre preguntaba qué problema tiene ese pueblo. O sea, un tipo idealista, soñador. En cambio, al personaje de Sancho Panza lo pintaba como un tipo extrovertido. O sea, un tipo que le gustaba siempre el buen gusto, la comida, ¿no? Era un tipo sibarita, digamos así. Muy bien. Luego la otra teoría tipológica es la teoría factorialista de Hans Eysen.
Eysen dice que se puede conocer a un individuo si nosotros comenzamos a apreciar sus tres dimensiones. La personalidad tiene tres dimensiones. Una dimensión de sociabilidad, una dimensión de neuroticismo y una dimensión de psicotismo. ¿Qué entiende por sociabilidad? El grado de introversión y extroversión que pueda tener una persona. Y es interesante esta teoría de Eysen porque para él el temperamento está constituido por estas dos dimensiones, la sociabilidad y el neuroticismo. Esos son los dos aspectos que definen el temperamento y eso es innato. Incluso él decía que el 80% de la personalidad de un individuo lo constituye el temperamento. Como que uno ya está marcado por su temperamento. Y él es famoso porque sacó un test, el test de la personalidad de Eysen. Y ahí a través de 57 preguntas se podía saber si una persona era introvertida o extrovertida. Y venía preguntas como esta, por ejemplo, para que te interrogases tú mismo. Si tú vas a una fiesta, ¿qué haces en esa fiesta? ¿No? ¿Te sientas en un rinconcito esperando que alguien te invite o te conviertes en el alma de la fiesta? O sea, según la respuesta que uno iba dando, ya iba puntuando para ver si era más introvertido o extrovertido. Otra pregunta, por ejemplo, si tienes que pasar por una calle, tú escoges una calle llena de gente, que circulan bastante gente, o una calle segura, pero con poca gente. O sea, y ahí, según lo que ibas puntuando, porque siempre el extrovertido le gusta siempre la algarabía, el bullicio, o sea, él se emociona, se estimula con la bulla, la algarabía, incluso hasta puede pensar mejor, ¿no? En cambio, un introvertido no, decía Eysen, un introvertido, ¿qué cosa busca? El aislamiento, la soledad, incluso hasta la manera como uno busca qué desestresarse, qué relajarse, tienen actividades diferentes. El introvertido, ¿cómo se relaja? Escuchando música, encerrándose en su cuarto, yendo al campo, la naturaleza, los pajaritos ahí, ¿no? El extrovertido, ¿cómo se relaja? Yendo a centros comerciales, visitando tiendas, visitando amigos, yendo a una fiesta, ¿no? O sea, tienen sus formas diferentes. Bien, y así él va explicando muy bien, ¿no?, estas diferencias entre el introvertido. Por ejemplo, al introvertido tú le dices un secreto, ese secreto se lo lleva hasta la tumba. En cambio, a un extrovertido le dices un secreto, ten la seguridad que en una semana ya todos los amigos saben ese secreto. No se queda callado, no se guarda nada. Bien, la otra dimensión, neuroticismo. El neuroticismo para Eysen es el grado en el cual una persona puede ser estable o inestable emocionalmente, ¿no? O sea, esas personas, por ejemplo, que son muy aprensivas, muy nerviosas, ¿no?, muy ansiosas. Y justamente Eysen, en ese test que te estoy mencionando, el test de la personalidad de Eysen, que lo encuentras en internet, te lo puedes aplicar para ver qué temperamento tienes tú. Allí habla, por ejemplo, cuando tú tienes un problema, ¿pierdes fácilmente el sueño? Entonces, ahí, según la respuesta que tú vas dando, se te puede ir calificando o bien para una persona estable o bien para una persona inestable. Bien, y la otra dimensión es el psicotismo. Para Eysen, el psicotismo es el grado de distorsión de la realidad. Para este autor, psicotismo es básicamente psicopatía, el grado de psicopatía de una persona. O sea, esas personas que tienen en su corazón maldad, perversidad, que les gusta hacer daño, ¿no? ¿Y cómo son estas personas? Son agresivas, son fríos, insensibles, egocéntricos. Les gusta satisfacer solamente sus necesidades personales, no les importa el resto, ¿no? Entonces, a eso se refirió él con psicotismo. Y acá tenemos un resumen respecto a una comparación entre la teoría de Eysen y la de Galeno. Por ejemplo, según Eysen, ¿no?, ahí tenemos las dos líneas, ¿no?, o las dos dimensiones,
sociabilidad, introvertido, extrovertido, como lo pueden estar apreciando acá. Y la otra dimensión, estabilidad y inestabilidad, que es la dimensión de neuroticismo. Y cómo cuando se combinan estas dos dimensiones, muy bien encaja en un tipo de galeno, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos las personas que son introvertidas y altamente inestables, esa persona tiene el temperamento melancólico. ¿Y cómo es el malhumorado, temeroso, rígido? Sereno no, pesimista, reservado, poco sociable. Si la persona es altamente extrovertida e inestable, ahí tenemos el temperamento colérico. ¿Cómo son ellos? Sensibles, intranquilos, agresivos, excitables, inconstantes, impulsivos. Si la persona es introvertida, ¿no?, y estable emocionalmente, ¿qué temperamento le corresponde? Es el flemático. ¿Cómo son ellos? Pasivos, escrupulosos, pensativos, pacíficos, confiables, equilibrados, poco sensibles. Si la persona es estable emocionalmente y extrovertida, ahí tenemos el temperamento sanguíneo. ¿Cómo es su temperamento? Son sociables, francos, locuaces, receptivos, vivaces, despreocupados. Bien, entonces ahí tenemos pues este cuadro comparativo entre las dos teorías. Ya hemos terminado de explicar las teorías de los rasgos y las tipológicas. Ahora empezamos con los enfoques explicativos de la personalidad. Y solamente en esta oportunidad vamos a abordar un solo enfoque explicativo. El enfoque explicativo va más allá del comportamiento observable. Y para explicar por qué tiene ese tipo de comportamiento, los enfoques explicativos, para dar a entender por qué las personas tienen ese tipo de comportamientos, utilizan conceptos, utilizan teorías, o sea, se van a aspectos de construcciones hipotéticas, ¿no? ¿Por qué actúan así las personas? Y una de estos enfoques explicativos es la teoría de la personalidad de Sigmund Freud, ¿no?, el psicoanálisis. Entonces, eso es lo que vamos a ver en estos momentos. ¿Qué cosa dice el psicoanálisis sobre la personalidad? El psicoanálisis señala que la mente de las personas están estratificadas, tienen 3 zonas, ¿no? O sea, el aparato psíquico tiene 3 zonas, tiene 3 niveles. Es algo así como el edificio, ¿no? El sótano, los pisos y la azotea, algo así. Una manera muy práctica de entender la relación de estos 3 niveles que señalaba Sigmund Freud es comparando la mente con un iceberg, con un témpano, ¿no? Como tú puedes apreciar, en un témpano de hielo, ¿no?, las 2/3 partes de este témpano están sumergidas dentro del agua y son los que sostienen al témpano. Para el psicoanálisis, lo más importante en la mente del ser humano es la parte que está sumergida, es la parte inconsciente, es aquella parte donde nosotros no nos damos cuenta que la tenemos, pero está ahí con nosotros, ¿no? Y para el psicoanálisis, esa parte se conoce con el nombre del ello o id, es la parte inconsciente. Y el ello son básicamente pulsiones primitivas que tenemos nosotros. El ello está constituido por los miedos, las tristezas que nosotros hemos experimentado cuando hemos sido bebitos, niños, 2 años, 3 años, 4 años, y que se ha ido ahí de alguna manera consolidando, afirmándose de manera inconsciente. Y dice que el ello básicamente tiene 2 impulsos, hay 2 impulsos básicos, ¿no? Hay un impulso hacia la muerte, la destrucción, la envidia, la hostilidad, la agresión, que le llamó tánatos, pero también hay un impulso a la fraternidad, hay un impulso hacia el amor, a la creatividad, que le llamó eros.
y dentro de nosotros conviven estos dos grandes impulsos. Claro que uno debe ser más fuerte que el otro, seguramente, dependiendo de cada persona. Entonces, es esos impulsos inconscientes lo que realmente determinan la personalidad de un individuo. Por ejemplo, esa persona, ¿por qué siempre tiene parejas maltratadoras? O sea, no es algo fortuito. Seguramente dentro de esta persona ha aprendido a que el amor viene siempre con dolor, ¿no? Y siempre escoge ese tipo de personas, diría Sigmund Freud, ¿no? O sea, hay una fuerza interna que la hace actuar de esa manera, ¿no? Es el ello de esa persona. Bien, entonces ese es un nivel, el ello. El otro nivel, y también, el otro nivel es el super yo, el super yo. El super yo es la estructura que tiene que ver con la censura moral, ¿no? Es esa vocecita de nuestra conciencia que nos va diciendo a nosotros si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Por ejemplo, nos levantamos en las mañanitas, o nos despertamos en todo caso, nos despertamos, pero de repente uno siente un poquito de frío o de flojera, y uno qué cosa dice, ¿me voy a la universidad o no me voy a la universidad? Entonces en ese momento hay una vocecita que te dice, tienes que ir, no puedes dejar ese curso es importante. O sea, esa vocecita que te dice que tienes que ir, o esa vocecita que te dice que no, mejor quédate, ya allí, esa vocecita es el super yo. El super yo tiene que ver con los mandatos morales. El super yo también se formó, no recién, se formó también en la infancia, unos 4 o 5 años, a través de los modelos parentales. Nuestros padres, ¿qué nos inculcaron a nosotros? ¿Qué valores nos inculcaron? Y eso ya lo tenemos bien fijado como un mandato moral, ¿no? Por eso que vamos a encontrar personas que tienen un super yo muy desarrollado, muy exigente, y son personas muy perfeccionistas. Nunca están contentas con lo que tienen o con lo que han logrado, ¿no? Siempre se están cuestionando. ¿Por qué? Porque tienen un super yo muy duro, muy rígido, ¿no? Y eso indudablemente obedece también a la influencia que hemos tenido de nuestros padres. Entonces, eso es lo que dice el psicoanálisis. Y la tercera estrato, el tercer estrato es el yo. El yo es la parte ya consciente, ¿no? El yo es el que nos pone en contacto con la realidad. Mi yo me dice, ¿dónde estoy yo? ¿Con quién estoy yo? ¿Qué tema estoy tratando? Me da información sobre la realidad. En cambio, el ello se rige por el principio del placer. El ello lo que quiere es la satisfacción de ese impulso, de venganza, de hostilidad o de placer, o de amor en todo caso. Entonces, esos son los 3 niveles. Pero también es cierto que hay ocasiones en donde las circunstancias de nuestras vidas hace que nosotros nos enfrentemos al dolor, nos enfrentemos al sufrimiento, a la decepción. Y en esos casos, el yo, para no sufrir, para mitigar la pena, el dolor, el sufrimiento, utiliza unos recursos inconscientes para protegerse del dolor, de la ansiedad. Y ese mecanismo de protección inconsciente de nuestro yo, de nuestra estabilidad emocional, se le llama los mecanismos de defensa. A eso se llama mecanismos de defensa. Un mecanismo de defensa mundialmente famoso que utilizamos las personas, muchas personas, es por ejemplo la fantasía. Esto ocurre a veces cuando estamos detrás de un objetivo importante, trascendente en nuestra vida. Pasa el tiempo, no lo logramos. Sin embargo, para no sentirnos frustrados y no sentirnos tan mal, ¿qué hace la mente de manera inconsciente? Dice que comenzamos a fantasear.
¿no? O sea, estamos acá, pero nuestra mente está en otro lugar, como que ya hemos logrado ese objetivo, ya hemos logrado esa meta, ¿no? Y nos vemos ahí reflejados en imágenes en donde nos felicitan de repente, o donde gozamos sobre ese objetivo ya alcanzado, pero solamente en la mente, ¿no? Entonces la mente hace todo eso para no sentirse mal, se protege. A eso Sigmund Freud le llamó entonces los mecanismos de defensa, ¿no? Que eso es normal, eso es natural, ¿no? O sea, la mente hace eso. Ya el problema sería si constantemente utilizamos ese recurso y negamos la realidad. Ya eso ya sí sería un problema. O sea, solamente vivimos de eso. Vamos a ver entonces los principales mecanismos de defensa que planteó el psicoanálisis. Ahí tenemos la represión. ¿Qué significa la represión? La represión se manifiesta cuando las personas tienen experiencias ingratas, dolorosas. La mente dice lo que hace es taparlas, ocultarlas, enterrarlas en el sótano de la mente. Y no solamente enterrarlas, taparlas, sino le pone otro candado. No me acuerdo que las he enterrado, no me acuerdo que les he tapado. O sea, ya están con doble candado ahí. Ejemplo, a veces uno le pregunta a un amigo o a un familiar, ¿te acuerdas cuando tú tenías 5 años, ¿no? Y tu papá te castigó y te dio duro? Y la persona dice, ¿cuándo? Mi papá nunca me ha pegado. Y no es que se está haciendo, no es que está fingiendo, simplemente su mente borró esa anécdota, esa experiencia, la tapó. Esa experiencia está en una situación de represión, a eso le llamamos represión. O si no, también a veces saludamos, siempre tenemos la costumbre de saludar por su cumpleaños a un amigo, pero de repente, la semana de víspera de su cumpleaños, ese amigo nos hace una mala jugada. Entonces, ¿qué pasa? Dice que producto de esa confrontación, ¿no? Entonces la mente hace que todo lo relacionado con él se tape, se oculte. Llega el día de su cumpleaños, ni nos acordamos de su cumpleaños. Entonces, ¿por qué? Porque está en una situación de represión. Luego tenemos la negación. Por este mecanismo, los sujetos se rehúsan a aceptar o a reconocer información que les produce dolor, sufrimiento, angustia. Ejemplos de este mecanismo, ya tenemos pues a esas personas que son consumidores de alcohol, los bebedores. A veces la familia, los amigos le dicen, mira, tú ya estás tomando demasiado, tú ya eres alcohólico. ¿Y qué hacen ellos? Se molestan. No, le dicen, ¿no? ¿Acaso tú me has visto a mí en la calle tirado como perrito? Yo no soy alcohólico. Esos que paran tirados en la calle, esos son los alcohólicos. O sea, se resisten a negar su condición, ¿no? Están en un mecanismo de defensa llamada negación. Bien, seguimos. La regresión. La regresión, el mismo nombre lo está diciendo, es comenzar a adoptar conductas y comportamientos de etapas ya pasadas, de etapas superadas. ¿Cómo es posible que un chico de 18 años, adolescente, 18, 17 años, frente a algo que le sucede y no le gusta, comience a hacer pataletas, rabietas? Estamos hablando, lógicamente, hay un mecanismo de regresión. Una persona de 60 años, 65 años, que se vista como jovencito, como chibolo, de 25 años, 28 años, conducta regresiva, es conducta regresiva. El niñito de 8 años, nació su hermanito menor, comienza a hablar como bebito, comienza a orinarse en la cama, conducta regresiva. Esas son las conductas regresivas. O sea, la mente se protege frente al dolor, al sufrimiento, y adopta esa conducta, pero no las usamos como una estrategia consciente, sino es algo inconsciente, dice el psicoanálisis. El otro mecanismo, la racionalización. Racionalizar significa presentar justificaciones, ¿no?, un poco forzadas,
justificaciones forzadas. Ejemplo, ese deportista entra a una competencia y tiene las intenciones de ganar, lógicamente, pero sin embargo compite y no gana. ¿Y qué dice después? Después dice, lo que yo quería en realidad era solamente tener más experiencia. Mi intención no era ganar. ¿Le crees? No le crees. Usted está dando una explicación un poquito forzada. O sea, está en ese caso racionalizando. No sé si ustedes se acuerdan, hay una fábula del zorro y las uvas. Dice que había un zorro hambriento, pasaba por un camino y vio unas uvas, un árbol, unas uvas bien altas, ¿no? Y arriba estaba justamente un racimo de uvas apetitosas. Comenzó a saltar para coger estas uvas, pero por más que saltaba no podía llegar a él. Después de varias horas de intentos infructuosos, ¿qué cosa dijo el zorro? Según esta fábula, ni me gustan las uvas porque están muy verdes. O sea, ahí en esa fábula también hay un buen ejemplo de lo que significa racionalización. Es decir, presenta justificaciones para no sentirse mal, ¿no?, frente a una situación incómoda. Luego tenemos la proyección. La proyección nos dice que las personas, parece mentira, nuestros propios pensamientos, nuestros propios sentimientos, le atribuimos a otras personas. O sea, vemos una persona que está triste, que pensamos que está triste y le decimos, ¿estás triste? Y en realidad la persona no está triste. Quien está triste es uno mismo. O sea, nosotros vemos a los otros con el prisma de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, ¿no? O cuando le decimos, tú me quieres sorprender, o tú te quieres aprovechar de mí, pero en el fondo yo soy el que me quiero aprovechar de esa persona. Entonces, estamos utilizando el mecanismo de la proyección. Acá es famosa una frase que dice, el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Esa frase es una frase proyectiva famosa, por ejemplo. Bien, luego tenemos el otro mecanismo, la sublimación. Sublimar significa permutar, cambiar unos impulsos socialmente inaceptables por impulsos socialmente aceptables. Ejemplos de sublimación. Ahí tenemos las personas, o los niños, por ejemplo, que son muy activos, tienen bastante energía y de repente abusan del compañerito, golpean a los otros. Para que esa energía podamos encauzarla adecuadamente, para poderla sublimar, ¿qué hace el profesor? ¿Qué hace el director? Ya ahora no lo castiga, simplemente le dice, mira, vas a participar tú de repente en un campeonato de fulbito, un campeonato de boxeo, o de repente vas a participar tú en, no sé, teatro. ¿Qué cosa está haciendo ahí el director, el profesor? Cambiando, permutando, sublimando una energía negativa para que se convierta en una energía positiva. Eso le llamamos nosotros sublimación. Seguramente tú has visto esas personas, por ejemplo, que están tristes, decepcionadas, tienen un problema sentimental, ¿no? En vez de ponerse a llorar, ¿qué cosas hacen esas personas? Se ponen a cantar, se ponen a componer poesía. ¿Qué están haciendo ahí? Están sublimando una energía negativa, la están convirtiendo en una energía positiva. Eso es sublimación. Luego tenemos formación reactiva. La formación reactiva, increíble cómo funciona la mente, todo ese sentimiento que una persona los tiene, en vez de expresarlo, si yo tengo cólera, fastidio con otra persona, debería expresar mi cólera, mi fastidio. Pero dice que no lo expresamos así. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace nuestra mente? En vez de tratarlo mal, lo tratamos con cortesía. Lo tratamos incluso con diminutivos, Carlitos, pero muy por dentro uno ya quiere matar a esa persona, ¿no? Entonces, esa es la formación reactiva. Y finalmente, desplazamiento. El desplazamiento significa desviar los impulsos agresivos y sexuales
hacia un objeto o persona más débil, más vulnerable. Ejemplo, el trabajador que en su centro laboral el jefe le llama la atención públicamente. Este trabajador se siente mal, pero bueno, no quiere responderle al jefe, ¿no? Y se queda callado. Luego pasa ese momento, ¿no? Y está con toda la cólera, con la furia. Cualquier broma que le gaste su compañero del costado reacciona mal, ¿no? Y descarga su cólera con el compañero. O va a su casa, ¿no? Y en la casa, por cualquier cosa, expresa su cólera de manera desproporcionada con la esposa, con los hijos, ¿no? Entonces, ahí se está produciendo un desplazamiento. Hay otras personas que hacen desplazamiento de esta manera. Tienen cólera, ¿qué hacen? Golpean las cosas, la carpeta, patean objetos en el piso. Ese es desplazamiento, ¿no? Entonces, esos son, bueno, los principales mecanismos de defensa, ¿no? Muy bien, ahora vamos a entrar entonces a nuestra práctica. Bien, estimados alumnos, ahora vamos a desarrollar la práctica número 17 sobre personalidad. Empezamos con la pregunta número 1. Dice así: Alfredo siempre se caracterizó por ser una persona con mucha energía en todas las labores que realizaba. Desde niño destacaba por ello y ya de joven en los lugares donde laboró sobresalía. Sus jefes decían, era muy trabajador, tenía mucha energía y parecía que nunca se cansaba. El factor de la personalidad presente en este caso es, acuérdense, los 3 factores: herencia biológica, sociocultural y la autodeterminación. En este caso estamos hablando, ¿no?, del temperamento. Ya este es temperamento. Y el temperamento tiene que ver con la herencia biológica. Entonces la respuesta correcta en este caso es la D, de herencia biológica. La D. Pregunta número 2. Clara siempre se emociona, reacciona con mucha intensidad, y reacciona con mucha intensidad, debería ser. Al recibir la noticia de que había ingresado a la universidad, abrazó a conocidos y desconocidos. Cuando siente un movimiento telúrico, lo primero que hace es correr. En otra oportunidad, al no encontrar lo que buscaba, se alteró rápidamente. El componente básico de la personalidad que se expresa en este caso, componente de la personalidad, acuérdense, carácter y temperamento. Acá estamos viendo por estas características de emotividad, ¿no?, presente en ella, en Clara, que se está refiriendo al temperamento. La C. Seguimos. Pregunta 3. Dice, Miguel Grau Seminario fue un hombre comprometido con su tiempo, con su país y sus valores. Fue honesto y leal a sus principios. Defendió el orden constitucional. Fue enemigo de las dictaduras. Y cuando su patria lo necesitaba, no dudó en dar su vida por ella. El tipo de rasgo, según Alport, que se describe en el ejemplo es, o sea, lo que es más notorio, está describiendo el rasgo que es más notorio, los rasgos que son más notorios en Miguel Grau, la honestidad y el valor. Por lo tanto, tenemos acá que esto es un rasgo cardinal. Ha descrito un rasgo cardinal, la B. Pregunta número 4. Todas las personas que conocí y que son de contextura gruesa se caracterizaron por ser de buena onda, muy alegres y sociables. Cuando había un compromiso, era el alma de la fiesta. La teoría de la personalidad que explica en este caso, la teoría de la personalidad, claro, si está viendo la parte de la contextura, el cuerpo, la estructura corporal y la personalidad, esa teoría es la teoría de los biotipos o somatotipos de Kretschmer. Pero acá solamente veo un problemita, le encuentro un problemita, que la contextura gruesa no tiene que ver con estas características. La contextura gruesa tiene que ver con otras características. Para ser alegres, sociables, la contextura de la persona tiene que ser una contextura obesa. Los gorditos, pues, ¿no? Los gorditos, los obesos. Esa es la única corrección que podríamos hacerle a esta pregunta.
Porque las personas de contextura gruesa, ¿no?, los musculosos, tienen otras características de personalidad. Pregunta número 5. Manuel es una persona que se caracteriza por intervenir siempre en clase, liderar a sus compañeros y viajar buscando nuevas aventuras. Según la teoría de los humores de Galeno, él tendría el tipo temperamental llamado, lógicamente, estamos hablando del temperamento sanguíneo, ¿no? Intrépido. Los sanguíneos son intrépidos, según Galeno, arriesgados, osados, amantes de nuevas experiencias, nuevas excitaciones emocionales. Luego tenemos la pregunta número 6. Alberto se enteró que un hermano tiene nueva enamorada. Cuando conoció a su futura cuñada, Alberto se enamoró de ella. No sabe qué hacer, si dejarse llevar por sus impulsos o por los principios morales que le indican que respete esa relación. Esta situación explicaría el conflicto existente entre él. Muy bien. Allí se ha descrito dos estratos de la personalidad, según el psicoanálisis. Esa que obedece a impulsos, al placer, que vendría a ser, ¿qué cosa? El impulso, el placer, buscar siempre mi satisfacción, mi gusto, la atracción, todo ello, que vendría a ser el ello. Y la otra parte de la mente que dice, no puedes hacerlo esto, no puedes hacerlo esto a tu hermano, recuerda, es tu hermano, es el super yo. Entonces, la respuesta correcta allí es la D. La D. Si encuentras algo que no te pertenece, debes de devolverlo lo más pronto posible. Sabe Dios quién será el dueño de lo que encontraste y lo mucho que le costó tenerlo para que se le extravíe así tan fácilmente. La presente cita estaría relacionado al estrato de la personalidad denominada, bueno, ya ustedes saben esto, ¿no? Básicamente, todo lo que tenga que ver con preceptos morales de cómo debería ser nuestro comportamiento es lo que siempre se plantea la estructura del super yo, ¿no? La respuesta correcta entonces la C. Pregunta 8. Marcelo es una persona que le cuesta mantener relaciones sociales, ello porque es muy impulsivo y agresivo. Sus padres están muy preocupados porque no quiere ayuda especializada. Según la tipología de Eysen, la dimensión de la personalidad expresada en este caso se denomina, acuérdense, Eysen planteaba 3 dimensiones: sociabilidad, introversión, extroversión, neuroticismo, estabilidad, inestabilidad y psicotismo. Esta descripción tiene que ver con la tercera dimensión, el psicotismo, que básicamente es lo que nosotros conocemos como psicopatías, la psicopatía, el grado de maldad, perversidad, frialdad que tengan las personas. Pregunta 9. Dice, luego de haber desaparecido, lamentablemente fue encontrado el cadáver de Osvaldo, hijo de Joaquín. Cuando le dieron la noticia del hallazgo, él no creyó lo que le informaron. Mencionó, no aceptaré que es mi hijo, hasta que no lo vea personalmente. El mecanismo de defensa expresado en el ejemplo se denomina, evidentemente está claro acá, es el de la negación, ¿no? Tenemos la negación. No acepta un hecho doloroso, ¿no? La número 10, cuando Roxana le preguntó a su hijo por qué desaprobó el curso, este le dijo, el tema era muy difícil, no tuve tiempo para estudiar, no le comprendí al profesor y además no es un curso importante para mi carrera. El mecanismo de defensa expresado en este caso se denomina, ahí tenemos entonces, cuando las personas dan una justificación forzada, o sea, no estudió porque no le dedicó tiempo, pues, por eso no estudió, pero da una explicación forzada. Entonces, ahí estamos hablando del mecanismo de la racionalización. La B está racionalizando, planteando una justificación forzada. Muy bien, pues, estimados alumnos, hemos concluido entonces con nuestra práctica y nuestra teoría número 17 y les invoco a seguir revisando siempre el video, ¿no? Y
siempre haciéndose preguntas. Uno aprende más siempre haciéndose preguntas, ¿no? Bien, entonces, eso es todo por el día de hoy. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Adiós.